Y quiero decirle que apenas de muchas otras cosas más que Dios va a seguir haciendo. Esos cambios van a empezar a emerger de acuerdo, escúchame esto querido, de acuerdo al grado de madurez que tú vayas desarrollando juntamente con los cambios. Dios no te puede dar un Ferrari si primero usted no sabe manejar. Pero ya el Ferrari es tuyo. Entonces ahora Él primero nos va a enseñar a conducir, nos va a enseñar a administrarlo, nos va a enseñar muchas otras cosas para luego entonces se manifieste aquello que ya es nuestro. Entonces usted está en el lugar correcto, usted llegó al lugar ideal y quiero decirle estas palabras. Mire, querido, Dios solo necesita personas que puedan entender bien el plan de Dios para Él. A la hora de poner el plan en función, Él también pone todos sus recursos para que eso se dé. Por eso es importante inclusive que cuando usted va a hacer algo para Dios, realmente usted conozca de Dios qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él necesita. Porque yo sé que en el contexto de lo que hemos aprendido en esta familia Maranata es que lo que Dios manda hacer, Dios lo sostiene. Y yo lo sé, estoy convencido, pero Dios también en el proceso de eso nos enseña cómo. Nos está enseñando cómo, para que nosotros no estemos disparando al aire. Bueno, sí, Dios lo sostiene, pero no sabemos. Pero ahora Dios se ha puesto en acuerdo para poderle enseñar a usted cómo usted va a ser sostenido para esos proyectos que Dios está pensando en usted. ¿Alguien dice aleluya? Por eso, creo que tu paso por Maranata Chilibre no es una pérdida de tiempo. Por favor, querido, escúcheme. Su paso por Maranata Chilibre no es una pérdida de tiempo. Usted aquí va a escuchar lo que necesita para el siguiente paso que Dios quiere proveerle. Oh, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Ok, vamos a la palabra, porque la palabra de Dios en esta mañana está eclosionando en nosotros. Mateo 4:17. Mateo 4:17, por favor. Mira lo que dice la Escritura, versión 1960. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Te acuerdas de esta palabra? ¿Te acuerdas de esta palabra? Arrepentíos. Sí, ok. Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él dice porque el reino de los cielos se ha acercado, Él está diciendo la razón por la cual tiene que haber arrepentimiento. Entonces cuando Él dice porque el reino de los cielos se ha acercado, Él no está solo hablando de que algo nuevo viene y que bueno, que cada uno lo experimente y lo entienda a como Él crea que se pueda entender. Jesús no estaba hablando así porque usted ha estado escuchando de la semana pasada que tanto predicar, decir y la palabra arrepentimiento tienen mucho sentido para cuando Jesús ahora va a decir porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús lo que estaba diciéndonos es, en ese contexto, es todos aquí que me están escuchando, Jesús hablando, que yo traigo el evangelio, la manifestación del reino de Dios, tienen que cambiar su manera de pensar porque lo que yo voy a traer es diferente a lo que ustedes escucharon en el pasado. Eso es lo que está diciendo Jesús: arrepentimiento, cambio de dirección, cambio de pensamiento, cambio de acciones. Eso, por esa razón, cuando Jesús, o sea, lo que pasa es que nosotros regularmente nos enseñaron un evangelio muy liviano. No sé por qué razón, pero fue liviano, se enseñó livianamente y a veces las palabras solamente las repetimos y las repetimos solo por el hecho de que están ahí y porque se han hecho cliché en nosotros. Jesús venía a enseñarnos la manifestación de un reino. Un reino es gobierno. Y un gobierno evidentemente es una porción de tierra gobernada por alguien o por algo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero también dentro de ese gobierno hay estilos de vida. ¿Ok? Dentro de ese gobierno hay estilos de vida. Aquí nosotros en Panamá tenemos el estilo de vida que tenemos, dado que el gobierno nos da esa oportunidad de tenerlo. Si el gobierno dijera no esto, pues todos tendríamos que ajustarnos a ese no.
¿Ok? Si el gobierno dice sí a esto, todos tendríamos que ajustarnos a ese sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Jesús no solamente estaba implementando la idea de un gobierno espiritual que fuera solamente en sanidad, liberación, sino que Jesús estaba diciendo que para que todo aquello que Él traía, que era un nuevo gobierno, un nuevo estilo de vida, habría que entonces tener un arrepentimiento. ¿Y qué arrepentimiento? Un cambio de pensamiento por la nueva exposición de la palabra de Dios, para que las personas no tuvieran un choque, que de hecho eso fue lo que ocurrió con la mayoría de los judíos, que no respondieron a Jesús solo porque ellos pensaron que Él no era el Mesías. Entonces Jesús, cuando le llama al arrepentimiento, no está diciéndole que se compunjan solo en el corazón, sino que hagan un cambio por todo lo que han oído anteriormente. Amén. Ok, todo eso lo estamos diciendo solo para recordar y traer bases. Ahora, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba interesado en que estos hombres y mujeres que habían estado expuestos a la ley y a las palabras de Dios en el pasado, pudieran entender que ya se iba a manifestar ahora sí el nuevo estilo de vida que Jesús traía, que en muchos momentos no era necesariamente como ellos lo habían visto en el pasado. Por eso usted ve los choques a veces cuando le preguntan a Jesús que por qué tus discípulos no se lavan las manos, porque ellos tenían la costumbre de lavarse las manos. Por eso es que le preguntaron a Jesús, ¿por qué tú comes el sábado? O sea, ¿por qué comes? ¿Por qué comes? ¿Por qué haces cosas esos días? Y Jesús precisamente empieza a tener una confrontación. Y esa confrontación, aunque es espiritual, lo que Jesús estaba tratando de decir es: yo necesito que ustedes tengan arrepentimiento, que es un cambio de pensamiento, y no me vean como alguien que está oponiéndose a la ley, sino alguien que viene al cumplimiento de la misma. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, vamos a seguir. Entonces dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que, escuche esto. Cambios se manifiestan cuando nosotros podemos oírle. Dice que inmediatamente Jesús empieza a predicar el evangelio. En el verso 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque ¿qué eran? A ver, ¿qué eran ellos? O sea, eran hombres que vivían de la pesca. Y les dijo, venid en pos de mí. Y a veces la gente, muy linda, piensan que a lo mejor Jesús nada más lo miró y que ven, y que la persona quedó hipnotizada de que sería un acto de irresponsabilidad dejar tu trabajo solo porque alguien te dijo ven. Amén. Vamos a hablar mucho hoy, poquito, en el tiempo correcto. Entonces, es importante que usted sepa que cuando Jesús le dijo a ellos, o sea, que los llamó, que le dijo, venid en pos de mí, es posible que ellos hayan oído el evangelio. Amén. Es posible que hayan oído el evangelio, que hayan estado escuchando lo del reino de Dios que Jesús que venía predicando. No lo vea solamente de forma cronológica, porque como dicen el primero, Jesús predicó el evangelio del reino, arrepentidos y convertidos y todo eso, y de pronto dice, y llamando. Sí, pero usted tiene que entender que a lo mejor ellos tuvieron un tiempo de exposición. No lo dé por sentado, que a veces, bueno, ok, vamos para allá. Entonces, junto al mar vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y la gente piensa que milagrosamente ellos simplemente oyeron a Jesús, entraron en un trance y le siguieron. Yo creo que Jesús no hacía eso. Porque yo todavía que estoy representando a Jesús y usted que representa a Jesús, nadie viene en pos de Jesús solo porque usted le dice ven y sígame. Esto conlleva algo más. Amén. Ok, entonces les digo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, aquí viene, ¿por qué tienen la capacidad de dejar aquello que ellos están haciendo
Y dice aquí, le siguieron. ¿Por qué? Porque oyeron la voz del Señor impulsándolos a ellos a dejar eso. Ok, aquí es donde yo abro las líneas. No a todos les digo Jesús que hiciera eso. Entonces, a veces yo tengo ciertos conflictos cuando alguien quiere tratar de imponerle a otro algo que para él es palabra de Dios, oída y revelada, pero que para otro no lo es, pero aún así yo quiero imponérselo. Y eso, escúcheme esto, querido, eso mucho está sucediendo en nuestras iglesias. Y yo quiero decirle algo: si usted tiene que dejar algo como su patrimonio, como su vehículo, dinero, casa, o lo que usted cree que alguien le esté pidiendo, pues yo le voy a pedir que usted primero oiga a Dios. Y algo más le voy a decir a los que están como tratando ya de tocar una puerta para poder entrar a un ministerio en particular. No es el hombre el que te dice a ti que para ser efectivo haciendo la obra de Dios es que hay que dejar el trabajo. Porque si a mí un pastor o mi padre espiritual o alguien de autoridad que me haya dicho que Dios me llama y yo respondo a esa voz, y después me dice que porque él no trabaja, que yo tengo que dejar mi trabajo para ser efectivo en la obra del Señor, lo próximo que yo tengo que hacer es oír qué dice Dios de eso para mí. Amén, amén, amén. Y he salvado, escúcheme esto, y he salvado a personas que han llegado a esta casa muy lindos, ellos muy entregados a la obra, y me han dicho: yo como que siento, pastor, que para ser más efectivo como que tengo que dejar mi trabajo. Y yo lo primero que le digo: ¿tú tienes familia o eres soltero? Y cuando me dicen: no, yo tengo familia, yo, entonces eso no es un asunto personal, eso es un asunto que hay que tratarlo con Dios, que Dios tiene que bregarlo contigo, y también tu familia tiene que saber el paso que tú vas a dar, porque tu familia va a ser el primer testigo de que realmente Dios te llamó a eso. Por eso es importante que entendamos que el Espíritu Santo fue derramado en todos nuestros corazones. Óigalo de nuevo, que fue derramado en todos nuestros corazones. Es para que usted tenga evidencia si lo que se está diciendo en ese momento el Espíritu de Dios está en ti, dándote testimonio de eso. Gracias por eso, sí en amén. Ok, entonces ellos, entiendo yo, que tuvieron el testimonio en su interior de que a este hombre hay que seguirlo. Wow, este hombre hay que seguirlo. Entendieron posiblemente el mensaje, entendieron aquello que Jesús estaba predicando, y dice que le siguieron. Hubo un cambio, claro, evidentemente cuando alguien dice que oye a Dios, realmente va a haber un cambio. Yo no creo en esa gente que dice: yo oí a Dios para hacer este asunto, y después mañana dicen: no, yo creo que le oí porque no lo voy a hacer. Entonces, en alguna de las dos decisiones no oíste, pero dijiste que sí. Y ahí es donde vienen los conflictos. Mire, hermano, salve su corazón de muchas cosas. En vez de decir que usted oyó a Dios, diga: yo creo que debo hacer esto. Necesito dirección. Eso es todo. Es mejor que tener que espiritualizarlo, porque después vienen los fracasos y entonces no sabemos cómo decir eso. O suena raro después decir: no, Dios cambió de idea. Tengo un problema también cuando gente me dice: Dios me dio un mensaje, y después dicen: Dios me lo cambió. ¿Acaso Dios no ve el futuro? ¿Acaso Dios no sabía que usted iba a venir hoy? Entonces, quiere decir que antes que el mensaje de antes, entonces Dios no me lo dio. Pero a veces lo espiritualizamos todo. Mira, hermano, nosotros estamos bregando con alguien que lo conoce todo. Yo no puedo decir que cuando yo llegué aquí Dios me cambió el mensaje. Entonces el mensaje que yo dije que era que Dios dándomelo a las 3 de la mañana, entonces no era Dios. Qué silencio. Y le digo: venid en pos de mí. Ahora, aclaro,
Que Dios puede hacer cambios en el proceso, sí, para probar tu fe y tu confianza, sí. Pero no haga eso un patrón. No haga eso un patrón. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Por qué ellos dejaron las redes? ¿Por qué dejaron ese oficio ahí? Porque oyeron a Dios. Oyeron al Señor. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre. Dice que remendaban, ¿qué cosa? Esa expresión a mí me agrada mucho cuando dice Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Me llama mucho la atención esta palabra. No voy a meterme tanto ahí, pero sí pasaba por ahí, decir, qué bueno es cuando nosotros nos ocupamos en nuestras cosas antes de ver las de los demás. O sea, es agradable que el Señor nos encuentre ocupándonos, arreglando lo nuestro primero. Amén. Porque usted jamás será efectivo arreglando las redes de otra cuando las suyas tienen o sea, usted quiere enseñarle a los demás cómo pescar bien, y a usted se le están yendo los pargotes así, ¿ve? Lo mejor es primero, ¿verdad? Vamos a arreglar las redes nuestras primero. Amén, amén, amén. Entonces cuando el Señor ve que tenemos intención de arreglar nuestras redes, entonces podemos huir para lo próximo. Solo quería pasar por ahí. Que remendaban sus redes. Dice, y los llamó. Oído, ¿cómo dice? ¿Y qué? Los llamó. ¿Qué oyeron ellos entonces? Fuerte, ¿qué oyeron? La voz. ¿Y qué te dije? Que el que oye la voz de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué produce? Cambios. Vamos. Al que oye la voz de Dios, ¿qué le produce? Cambios. Vamos a ver. Y dice que cuando oyeron, los llamó. Y el verso 22 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahí empezaron los primeros cambios. Diga, cambios. Y yo voy a decirle algo. El primer cambio que yo veo en un creyente es cómo entonces responde a las primeras cosas con Dios. O sea, antes usted no le prestaba interés al congregarse, a la vida de oración o a la comunión o a otras cosas que son importantes. Pero cuando usted, escúchame esto, querido, pero cuando usted comienza a responder a eso, significa que usted oyó bien. O sea, que usted está oyendo perfectamente las primeras palabras o las primeras sílabas que Dios está hablando en ti. Porque, o sea, y más, escúchame esto, y más me gozo y me da mucha alegría es cuando ni siquiera el pastor Dios usó, a un hermano Dios usó, o a un líder Dios usó, sino que uno mismo empieza a responder. Eso significa que ese corazón está sensible a estar escuchando. Amén, amén. Y en otras ocasiones, como lo dije la semana pasada, posiblemente usted ni siquiera se haya dado cuenta que usted está aquí es porque oyó a Dios. Pero Dios como sabe que tú vas a seguir madurando y creciendo, y que ese es el método en que Él va a usar, que es hablarte, pues Él te lo da a entender de que tú estás aquí, no porque te cayó un impulso, no porque quiero ir a ver al pastor, es porque tú escuchaste la voz de Dios de llegar acá. Y voy a decirte algo, y si llegaste acá, cambios se te vienen. Alguien dice aleluya. Cambios se te vienen. Ok. Veamos más acerca de cuando escuchas a Dios, cambios se dan. En Hechos 2:36, vamos a leer, o prepárelo allá, hija, hasta el verso 42, versión 1960. Y vamos a ver en Hechos, para ponerle una plataforma, del primer discurso de Pedro, después de una manifestación que ellos estaban esperando, porque el Señor les dijo que esperaran. Vamos a ver aquí la evidencia
de cómo responde una persona cuando oye la voz del Señor. En Hechos 2:36, Pedro tiene que empezar a explicar, en los versos anteriores, Pedro tiene que explicarle a la gente que está totalmente asombrada de todo lo que está ocurriendo en el lugar del estruendo, del hablar en lenguas, de la manifestación, del don de interpretación del lenguaje que se dio ahí, que fue una forma impresionante, porque dice que todos le oían hablar en su propio idioma. Les oían hablar en su propio idioma y entendían perfectamente lo que estaban diciendo. Pedro, al ver la inquietud de la gente, entonces él se lanza un discurso que cuando usted lo llega a leer, usted pudiera hasta decir: wow, qué manera de este hombre llamado Pedro, que cómo está cambiando, cómo ha cambiado, cómo le ha cambiado su lenguaje, de tal forma que ese discurso fue tan poderoso que dice que ese día se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Y lo más sorprendente es que ahí no habían 3,000 personas, ¿me permite la expresión?, tontas. O sea, recuerda que Pedro estaba pescando y todo el mundo ha visto la trayectoria de Pedro, que es un hombre tosco, rudo, ligero de hablar, pero luego usted va a ver a un Pedro que está siendo transformado por la exposición del Señor, por el llamado de Dios, y luego Pedro muestra esa transformación aún también en su forma de expresar. Amén. Amén. Pero yo no quiero que nos enfoquemos en Pedro ahora. Vamos a ir. Entonces dice que Pedro se lanza un discurso desde el antiguo pacto. Escuche esto. Pedro se lanza un discurso desde el antiguo pacto donde quiere realzar lo que Jesús hizo, pero usando las herramientas que él tenía, que eran los libros del antiguo pacto. Y ahí empieza una de las más grandes, diría yo, formas de poder entender, una de las mayores maneras del Espíritu de Dios de poder nosotros ahora entender el nuevo pacto en Cristo. Aunque ellos no tenían los libros del nuevo pacto, Pablo no había tenido la revelación todavía de la gracia. Y en ese discurso Pedro tiene la capacidad y la habilidad del Espíritu Santo de interpretar a perfección que todo lo que se estaba anunciando desde el antiguo pacto por los profetas era todo apuntando a Jesús. Pedro nunca le dijo a ellos: vuelvan ahora a ser como Isaías, como Jeremías. No. Pedro, lo que en esa manifestación del Espíritu Santo y en revelación, Pedro está abriéndole a ellos los libros para que ellos pudieran ver que en los libros y en las historias de estos grandes hombres de Dios, lo que el Padre estaba dando era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, finalmente en este discurso, en el verso 36, es donde él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Se da cuenta por qué él tenía que hablar del antiguo pacto, pero con revelación hacia el nuevo. Gracias por ese 2, 3 amén. Él me habló del antiguo pacto, pero con revelación en el nuevo. Por eso es que yo le ruego a la gente que está expuesta a esta palabra: querido, el antiguo pacto no es tu estilo de vida. Tráeme a la gente al nuevo pacto. Si tienes que usarme la historia de David, de Jonás, de Jeremías, de Isaías, aún de Adán, pero tráemelos a lo que verdaderamente apunta a eso, que es a Jesús y al nuevo pacto. Por eso es que entonces usted ve que se dispararon en estos últimos años iglesias haciendo cosas judaicas. Que si la piedra, que si no sé qué, que el aceite aquí, que el zoom por allá, que el otro por allá. ¿Por qué? Porque se dejaron, metieron en una mezcla. Religión metió una mezcla de que la gente entre más se parece a los del antiguo pacto, que más santos son. ¿Alguien dice aleluya?
Entonces Pedro dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, ya los trajo al nuevo pacto, porque está hablando con judíos. Dile, dice, Dios le ha hecho Señor. ¿Cómo? ¿Qué le ha hecho? Le voy a regalar este paréntesis. No es usted el que hace Señor al Señor. A veces la gente dice: no, di que Él sea el Señor de tu vida. Dice: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Como que tú eres el que le está diciendo a Él Señor. Y aquí viene el contexto. Usted le llama Señor es porque el Padre ya le puso Señor. Y voy a decir esto: y quien no reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida, igual Él sigue siendo el Señor. O sea, no es el hombre el que lo instituye Señor. Aquí dice la Escritura que Él es Señor y Cristo. Ahora, Él es Señor y Cristo si usted no le recibe. Él sigue siendo Señor. Y lo más interesante es que si tú no le recibes como Señor ahora y doblas tus rodillitas ante Él, pues te va a tocar hacerlo en el futuro. Pero te aseguro que lo vas a ver como Señor. Pero yo prefiero mejor que lo hagas ahora. Que tu voluntad se llene de decir: Padre, yo no puedo vivir en esta tierra sin la dirección tuya. Y ahí respondes a ese señorío. Amén. ¿Ok? Bien, seguimos aquí. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira lo que Él dice: Señor y Cristo. ¿Saben lo que significa Cristo? Ungido. No es el apellido de Jesús, ¿ah? Cristo es ungido, la unción sobre Él. El ungido, el Mesías ungido. ¿Ok? Al oír esto, ¿qué cosa? ¿Al qué? Al oír. Otra vez diga: oír. Pero también diga: entender. ¿Ok? ¿Qué estaban oyendo ellos? No solo el verso 36 ni 37. Estaban oyendo el discurso. Amén. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es una herramienta que Satanás utiliza para tratar de meter religión? Es agarrar un verso y que ese verso diga lo que yo quiero. Y sí se puede. Sí se puede. Atención, queridos hermanos que predicamos el evangelio, que Dios te ha dado responsabilidad de hablarle a uno nada más, a uno. Solo con uno que usted le dé lo que Dios te está dando, esa vida cambia. Pero si usted le está dando religión, también usted es responsable. Entonces, escucha esto. Esto que está aquí dice: oír esto, al oír esto. O sea, ¿qué es lo que están oyendo ellos? Están oyendo el discurso. ¿Qué discurso? Un discurso que está involucrando el antiguo pacto, pero con la revelación del nuevo pacto en Jesús. Amén. Por eso, otra vez, perdóneme, pero le voy a decir algo. Yo a usted, con todo amor, no quiero que usted se me parezca a Jeremías. Ni que me camine como Jeremías, ni que me ande como Jeremías, porque posiblemente usted no tenga la humildad de Jeremías. O que tenga el poder de abrir pegarle a las aguas, y que las aguas, hermano, yo he visto gente que nada más milagritos pequeños han pasado y se les ha elevado el corazón. Imagínate ahora que hagan un milagro. Dios mío, no los toca a nadie. Entonces es importante que nosotros nos modelemos en Jesús. Y aquí está Pedro perfectamente en su discurso, trayendo a la gente a esa revelación de Cristo. Mire esto: Pedro les dijo, al oír esto, aquí está: se compungieron. ¿Qué oyeron? ¿Qué oyeron ellos? A ver, la palabra de Dios, bien explicada, bien trazada, bien enseñada. Eso no fue de que arrepiéntase, vaya, amén. Eso es lo que está, escúcheme, eso es lo que está provocando religión. Y por eso la vida de los creyentes expuesto a ese tipo de mensaje no está siendo tan efectiva. No estoy diciendo que se van al infierno. Son gente salva que van a ir al cielo. Pero van a ir hasta posiblemente cuando lleguen allá y sientan como que, Padre, entramos aquí. Sí, entraste, hijo, qué bien, qué bueno. Bueno, y entonces, sí, no, tremendo allá, qué tremendo. Sí, muchas cosas no las vi en ti. ¿Y a qué se da eso? A que usted no las escuchó nunca. A que no estuvimos expuestos a eso. Mis amados, no es predicar por predicar. Y yo sé que un púlpito es atractivo, yo sé que un micrófono es atractivo, pero hay una alta responsabilidad, porque tenemos que hablar lo que Dios está diciendo, ya que lo que cambia a la gente es lo que Dios dice.
¿Sabe cuántos consejos le daría yo a usted para que usted cambiara como yo quiero? Muchísimos, y a lo mejor algunos fueran a la fuerza. Pero no se trata de eso. Mis cambios no fueron producto de que alguien me machacó en un área. Mis cambios fue el producto de que alguien me explicó algo que yo no estaba haciendo bien. Que yo entendí a Dios. Comprendí eso. Y yo dije, no puedo hacerlo así. ¿Ok? Al oír esto dice, se compungieron de corazón. ¿Cuántos se acuerdan lo que es compungir el corazón? ¿Te acuerdas el drama que tuve yo? ¿El drama? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuántos se han compungido? Uy, hermano, yo también cuando yo vi que la hice mal, uy, pega, ¿no? Puf, adentro. Qué bueno que sea adentro y no afuera. Adentro, adentro. Pero dice que se compungieron, ok, van por el buen camino. La palabra de Dios tiene que traer un choque a nuestro estilo de pensamiento. Fíjate, un choque a nuestro estilo de pensamiento, a nuestra forma de pensar. ¿Y cuál es la primera reacción humana a ese choque mental, espiritual? Que por oír la palabra de Dios es que vas a sentir emocionalmente un compungimiento. Vas a sentir apretado. Wow, malo. Por eso yo dije, escúchame esto, yo no dije que llorar que llorar es malo. No, yo no dije eso. Yo lo que dije que al cielo, ellos saben que llorar no es suficiente. Eso fue lo que yo dije. Yo no dije que no llores, porque yo he llorado. Mírame acá, grandote y así, bastante ya madurito. Yo he llorado. Pero yo sé lo que hay que hacer después que se llora. ¿Ah? Y claro, porque estoy compungido. Porque fui expuesto a una palabra, fui expuesto a una voz de Dios, que lo que quiere ahora, que después que yo esté compungido, que se produzca vamos fuertemente en coro, que se produzca un cambio. Amén. Veamos esto. Al oír, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿cómo? ¿Qué haremos? Bueno, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense. ¿Ok? Yo creo que ya el hijo espiritual no le habló bastante del bautismo. Yo no voy a meterme ahí. Yo lo voy a dejar ahí. Pedro le dijo, arrepentíos. ¿Qué le dijo? Ahora, ¿qué le estaba diciendo Pedro a ellos? ¿Que lloraran? Ya estaban compungidos. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a ellos ahora? ¿Cómo? Un cambio de dirección. ¿A raíz de qué? De lo que estaban oyendo. Porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo, de acuerdo a lo que habían creído, no era así. Sino que ahora dicen, nos arrepentimos porque lo que hemos oído creemos que es así. Y ahora ese creer me va a dar un nuevo estilo de vida. Me va a dar un nuevo estilo de vida. Amén. Ok, vamos allá. Mira. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo? Llamare. Escúcheme lo que le voy a decir, que esto va a sonar fuerte. Escúcheme. Dios los ha llamado a todos, pero no todos responden. Tú sí. Amén. Si usted está aquí por primera vez y usted se va sin Cristo hoy, usted oyó de venir, pero cuando usted oyó acerca de salvación y se va, es porque usted no quiso. Pero si usted responde oyendo y entendiendo, entonces quiere decir que usted deseó. Recuerda que hay un punto ahí entre oír la voz de Dios y el otro punto es tu decisión basado en lo que el Señor mismo te da, que es el poder de que tú no seas mecánico. O sea, eso se le llama voluntad. O sea, Dios, lo más maravilloso de esto es que Dios no te obliga ni aún oyendo. Dios desea que usted responda poniendo su voluntad a su disposición.
Cuando usted hace eso, Dios entiende que Él no te forzó. Dios entiende que no estás obligado. Dios entiende que tú respondes en amor. Eso es importantísimo, que usted no pierda esto ni durante su conversión, ni después de su conversión, y menos y más allá, hasta cuando usted llega al cielo. Todo el trato que Dios va a hablar con usted también tiene que ver con cómo usted recibe y decide qué hacer con lo que oye. Amén. Amén. Ok. Bien, mire lo que sigue diciendo aquí. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La gente nada más se enfoca en que dicen: sean salvos de esta perversa generación. Pero antes de eso dice que con otras palabras testificaba, y que es testimonio, dar evidencia del por qué hay que salir huyendo de esta generación. Amén. Ay, pastor, yo pensé que nada más decirle a la gente: reciban a Jesús. Yo conozco gente que han repetido la oración de Jesús y no son salvos. Yo creo que usted los ha visto también. ¿Por qué, pastor? Porque usted sabe que cuando la gente de verdad oye a Dios, se produce cambios. ¿De verdad, pastor? Vamos a ver. Así que los que recibieron, ¿qué verso es? 41. Así que los que recibieron, ¿cómo? ¿Los que qué? ¿Qué recibieron? No a Jesús. ¿Qué recibieron primero? ¿Y qué contenido tenía la palabra? ¿A quién apuntaba? A Jesús. Entonces la gente tiene que entender por qué está recibiendo a Jesús. Pastor, ¿usted no cree en la salvación? Sí, creo en ella, pero no es el patrón. ¿Sabe lo que usted hace aquí cada domingo? Salvando el alma. 1, 2, 3 amenes nada más. Sí, salvando el alma. Porque el alma suya hay que educarla. El alma suya hay que corregirla. El alma nuestra hay que tratarla con la palabra. Y cada vez que usted se arrepiente de algo, significa que la palabra entonces le trajo lo nuevo. Por eso es que cuando usted le dice: es que todos los días tenemos que arrepentirnos, no es necesariamente de las cosas malas, sino de los pensamientos que te llevaron a hacer eso malo. Por la palabra de Dios puede ser renovado en tu entendimiento. Entonces, ¿en qué hemos enfocado el arrepentimiento? En que hiciste lo malo. Mire, hermano, mire, querido, yo no necesito hacer lo malo para arrepentirme. Yo solamente con pensar de que el diablo puede cambiarme algo o tratar de interpretarme algo que no dice la Biblia, de eso sí tengo que arrepentirme. Vamos, Señor, gracias. Mire esto. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero 3,000 personas que oyeron a Dios. Ahora, mira esto. ¿Cómo sabemos que oyeron a Dios? Porque dijeron, repite la oración: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Bueno, ya está salvo ya. No. Si una persona muere después de eso, ok, no hay duda, listo, suficiente. Pero si la persona sigue viviendo, tienen que haber cambios. Se van a dar. El cielo usa ese medio y nosotros también aportamos a eso. Veamos esto. Y perseveraban. Dice, ¿cómo hacían después que oyeron? ¿Qué es perseverar? Perseverar es constancia, diligencia. Mira lo que dice aquí, de acuerdo a la interpretación correcta. Dice: asistir asiduamente a todos los ejercicios.
Aquí faltó que dijera, en vez de ejercicio, dijeran cultos. Pero el verso, lo que está, la explicación de esta palabra perseverar es que tú seas constante. Constante. Entonces, voy a esto. El primer cambio que se da por oír a Dios empezó en que ellos se añadieron, pero luego otros cambios tenían que darse por seguir oyendo la doctrina. Sí, la sana doctrina. Las mujeres no se maquillen. No usen pantalón. No usen prenda. Eso no es la sana doctrina. ¿Sabe lo que significa doctrina? La palabra doctrina significa enseñanza. ¿Y sabe a quién se le da enseñanza? A un discípulo. ¿Y sabe lo que significa discípulo? Estudiante. ¿Tienes gozo por lo que acabas de oír? Por eso yo no te trato a ti como oveja. Porque si fueras oveja, entonces obvio tendría que estar tranquilándote a cada rato. Yo no soy pastor de ovejas. Yo soy un hombre de Dios que el Señor capacitó como pastor para darle alimento a usted. Pastor, pero es alimento. Sí, ¿qué significa alimento? Alimento es pastor es el que da alimento. ¿Qué alimento? La palabra de Dios. Amén, la palabra de Dios. Ahora, sí salieron enseñanzas por ahí. Sí, pero los pastores viven de las ovejas. A mí no me interesa eso. Eso ya para mí pasó. A mí lo que me interesa es que las ovejas estén bien, oyendo la palabra de Dios. Mire, escúcheme esto. Y en este proceso hasta tengo un trato con Dios. Ni siquiera quiero vivir de las ovejas. Yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me di a explicar. Porque es posible, y yo entiendo que hay otros pasajes que pastores pueden decirme y hermanos pueden decirme, sí, pero el obrero es digno de su salario. Sí, pero que lo diga Dios, no yo. Que lo diga el Señor, no yo. Entonces, dice, mira lo que significa perseveraban. Asistir asiduamente a los ejercicios. Dice, adherirse. Perseverar, atender y constancia. Pero hay una palabra que como yo no la entiendo, yo necesito entender. Yo dije, ¿esta palabra qué significa? ¿Qué significa esa palabra asiduamente? Asiduamente. Y asiduamente significa frecuentemente. ¿Usted quiere seguir teniendo cambios? A ver, ¿usted quiere seguir teniendo cambios? Entonces, frecuentemente oiga a Dios. Amén. Frecuentemente oiga a Dios. Y le voy a abrir aquí una puerta de libertad. Y no necesariamente entienda que oír a Dios es los domingos cuando viene o los jueves. Que hubiera sido buen momento para decirle, usted tiene que venir los jueves y usted tiene que venir los domingos, pero no lo he hecho. Le estoy diciendo que usted tiene que asiduamente oír a Dios. Es que usted tiene, por eso le dije, le voy a abrir una puerta. Y es bueno que usted venga, y es bueno que usted se exponga. Pero la puerta que le voy a dar es que Dios está en todo lugar y a toda hora le puede hablar. Entonces usted asiduamente, usted debe tener el ejercicio de mantenerse siempre tratando de tener una conversación con el Señor. Continuamente, hermano, yo paso la mayor parte de los días de mi trabajo cuando salgo, paso más tiempo manejando que en la casa, cuando me toca salir. Y quiere que le diga algo, aún manejando, yo estoy consciente que el Señor está conmigo ahí. Y le voy a decir algo, y es tan natural el poder estar ahí que uno ni siquiera está, no, yo sé que Dios está, yo sé que Dios está, yo sé que Dios está, yo sé que Dios está. No, ni siquiera eso. ¿Cuántos manejan carros de cambio? Levánteme la mano. Ok.
Cuando tú te montas al carro y tú vas por la carretera y tú haces los cambios, yo te hago una pregunta. ¿Tú meditas cómo vas a hacerlo? ¿Cómo haces? Y si tenías el estigma de ser chofer de bus, de veranillo, tú no estás mirándote los pies y que no, es que si tú haces eso tú chocas. Te sale natural. Amén. Te sale natural. Amén. Te sale natural. Tanto así que a eso se le llama pericia. Pericia, o sea, tú no estás pensando en hacer el clocheo, la velocidad, el freno, meter el cambio y sacarlo, sincronizarlo. Ya eso es pericia, ya te sale natural. ¿Por qué te sale natural? Porque has sido persistente haciéndolo. Mira, querido, llega el momento en que es tan natural oír a Dios que en cualquier lugar vas a escuchar. Que en cualquier lugar vas a entender algo de Dios. Para algo que tienes que hacer. Alguien dice aleluya. Entonces, mira lo que termina diciendo esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza. ¿Pero qué le enseñaban? Le enseñaban lo que Dios decía. Mira esto. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los santos, unos con otros, en la comunión, unos con otros, en la comunión. Comunión, acuérdese que es unión de pensamientos y de ideas. También hay unión ahí, no solamente verlos iguales. Dice, y en el partimiento del pan y las oraciones. Y aquí yo tengo otras cosas más que son muy importantes para seguir desarrollando, pero el tiempo ya se nos acabó. Lo importante en esta mañana es que usted pueda estar expuesto a que los cambios que se van a venir a usted para bien van a ser el resultado de la medida que usted se expone al Señor. En esta mañana, yo creo que el Señor lo que nos está manteniendo es aprendiendo, o sea, nos está hablando para mantener el oído abierto, no porque posiblemente yo sea el que tenga que decirte a ti lo que tienes que hacer, sino porque Dios en su momento y en una relación contigo personal va a decirte lo que tú tienes que hacer. Alguien dice aleluya. Entonces, yo creo que hay cosas que el Señor tiene para ti. Gracias por esa fe. Yo creo que Dios tiene cosas para ti. Pero esas cosas se van a dar cuando tú te das cuenta que las necesitas. Y en el momento en que las necesitas, Dios te las va a dar. Amén. Dios las va a dispensar a través de lo que estás oyendo. Hay un despertar en tu corazón. Vas a empezar a sentir cosas. Vas a empezar a sentir sensaciones. Escúchame. Sensaciones de atreverte a hacer cosas, negocios, imparticiones, visitas, atreverte a hablar. Pero es porque estás sintiendo el impulso de Dios. Y Dios te está guiando a eso. Te van a poner a tocar puertas que se van a abrir. Amén, amén. Ni siquiera porque yo las esté profetizando, porque yo pudiera decirle ahora, les profetizo. Yo no quiero eso. Yo quiero que tú oigas la profecía de la boca de Dios directo. Pero que tu corazón se prepare para esas aperturas. Alguien dice aleluya. Amén, amén. Terminé.